Como anticipábamos, el segundo bloque lo dedicamos a la situación de Brasil. Usted sabe que ya está en marcha el proceso de juicio político a la presidenta Dilma. Están tan ajustados los números y la posibilidad que la oposición finalmente convalide este fin de semana el proceso final hacia el juicio político, que el propio gobierno ha presentado una medida de amparo ante el máximo Tribunal de Justicia del Brasil para impedir que esto se concrete. Mientras Lula está negociando a cuatro manos los números que necesita la presidenta Dilma para no ser llevada a juicio político, por otro lado, los asesores jurídicos del gobierno presentaron este amparo para que el Supremo de Justicia de la República Federativa detenga el proceso. Vamos a analizar todo esto con nuestro colega Marcelo Taborda de La Voz del Interior, que además vamos a aprovechar su visita porque es un hombre especialista en la política peruana, que el domingo ha tenido elecciones. Vamos a la nota con relación a lo que sucede en Brasil. Y una violencia sin par. El abogado general del gobierno brasileño denunció una tentativa de golpe de Estado en la primera sesión de la Cámara Baja que examina el pedido de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Aseguró que se ha violado la ley para impulsar el proceso, por lo cual debe anularse. Argumenta que el impeachment es un deseo de venganza del jefe de diputados, Eduardo Cunha, porque no recibió ayuda del gobierno para evitar ser investigado por corrupción. En nombre de la presidenta de la República pido que este proceso sea declarado improcedente en defensa de su mandato, del Estado de Derecho, de la democracia, del pueblo brasileño que merece respeto y tiene derecho a que su voto sea respetado. Denunció una eventual ruptura institucional si el proceso llega a su fin. Pero los impulsores del juicio político sostienen que hubo crimen de responsabilidad de parte de la mandataria, acusada de maquillar las cuentas públicas en plena campaña por su reelección en 2014 y luego en 2015. ¿Por qué la presidenta Rousseff condujo a Brasil a la quiebra? Porque quería ser presidenta 4 años más, solo por eso. Só por eso. Las sesiones parlamentarias continuarán hasta el domingo, cuando la iniciativa sea sometida a la votación del plenario. Para que sea remitida al Senado, necesita el apoyo de 2/3 de la Cámara. Y como lo decía el informe, la sesión parlamentaria va a seguir hasta el domingo, comenzó hoy y también hoy estamos por lo menos observando o viendo qué pasaba con este amparo presentado por el gobierno brasileño. Marcelo Taborda, muchas gracias por venir a 24 No, gracias por la invitación. Bueno, empezando un poco por este amparo que presenta el gobierno brasileño. ¿Tiene algún efecto? ¿Pueden llegar a suspenderse las sesiones que se iniciaron hoy y que siguen hasta el domingo? Yo aclararía que bueno, esto que estamos viendo, la dinámica de Brasil está cambiando minuto a minuto prácticamente. Y esto motivó una reunión de urgencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es el equivalente a la Corte Suprema, y los 11 miembros mayoritariamente desestimaron este recurso, sin perjuicio que después el gobierno interponga algún otro, pero este fue desestimado a la hora de iniciar esa sesión que comenzó hoy, efectivamente, como vos decías, y que apunta a que termine el próximo domingo, en un escenario realmente muy convulsionado, muy tenso, en Brasilia, en la explanada de los ministerios, frente al edificio del Congreso, ese edificio emblemático que dejó como legado Oscar Niemeyer, sí, como muchos otros ahí en la ciudad de Brasilia, fundada en los 50. Va a tener una mínima valla que, si me preguntaras, es un espesor ínfimo y prácticamente increíble para separar a 2 hinchadas o a 2 barras, que se calculan van a sumar entre sí una cifra de 300.000 personas. Como están los ánimos en este momento, hoy hubo marchas y concentraciones a lo largo y a lo ancho de casi todo Brasil, convocadas por el Partido de los Trabajadores, por la Central Única de Trabajadores, la CUT, por movimientos sociales, que están denunciando lo que ellos entienden como un golpe. Y lo entienden como un golpe porque
la forma en que se llevó a cabo y la acusación en sí que pesa sobre Dilma es bastante vidriosa, y eso lo han dicho... Ahí te quería llevar un poco, para explicar. Hoy comienzan estas sesiones en donde se pone en el Pleno de la Cámara a tratar el pedido de juicio político después del pronunciamiento de una de las comisiones. Bueno, ¿por qué se llega a esta situación? ¿Cuál es la acusación que pesa sobre Dilma? La acusación que pesa es un crimen o delito de responsabilidad que está contemplado dentro de la Constitución. Para llegar a ese delito de responsabilidad se basó en un fallo de quien sería el Tribunal de Cuentas del Estado de la Unión de Brasil, dictado hacia fines del año pasado, en el cual interpretaba que Dilma había obtenido o sacado ventajas de maquillar ese déficit fiscal y que por ley no debió sacar dinero de bancos estatales o públicos para tapar algunos huecos financieros con ese dinero y trasladarlo mostrando hacia el final del ejercicio del año de su gestión, el año presupuestario, que no había ese déficit. Lo que argumenta el gobierno, lo que argumenta Dilma, que si esto fuera así, si ese fuera su crimen o su responsabilidad, tendrían que haber sido sometidos a juicio político desde Sarney, 1985, esta parte, todos los que ocuparon el Palacio del Planalto, porque todo el mundo lo hizo. Podría decirse políticas fiscales brasileñas. Es decir, un acomodo de cuentas para que al final cierre la caja chica o las cajas del Estado. Y muchos tienden a confundir que Dilma está acusada por la Operación Lavallato y se empantanó todo en la información en estos últimos meses. Se mezcla intencionadamente en algunos casos, porque se trata de hacer aparecer como que ella es parte de un esquema de corrupción, cuando si vos te atenés, y esto no lo voy a decir yo ni lo va a decir el Partido de los Trabajadores, lo dijo The New York Times hace un par de días, es la única que no tiene, de los que están en la primera plana o en lo más alto de la situación de denuncias y tal, es la única que no tiene una denuncia de enriquecimiento personal o de enriquecimiento ilícito personal con fines de beneficiarse. Lo más cercano que hubo fue una delación premiada o una de estas de testigos arrepentidos, como le quiera llamar, de un ex senador del PT, que después renunció al partido, que se llama Delcidio do Amaral, que dijo que tanto Dilma como Lula sabían de este esquema que había de coimas en Petrobras para favorecer a determinadas concesiones o licitaciones, pero nunca se le probó hasta ahora nada. Cuando empezó esto, o sea, casi todo, digamos, el segundo semestre del año pasado, la oposición se dedicó a buscar la forma en la cual poder encajar este procedimiento de juicio político, en el cual también hay que nombrar a otro personaje, casi que cabría que decir siniestro, que es el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que se llama Eduardo Cunha. Sí, del mismo partido que el vicepresidente, que se llama Michel Temer, que es el partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es un partido que no articula nunca un candidato firme. Bueno, su candidato a vice había sido José Sarney. Cuando murió Tancredo Neves en el 85, antes de asumir, asumió el poder justamente por la muerte de Tancredo, pero siempre ha sido una pieza necesaria para estructurar los mecanismos de poder en Brasil. Ha sido aliado tanto del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, de Fernando Henrique Cardoso, como desde el primero de los gobiernos también del Partido de los Trabajadores con Lula en 2003 y después con Dilma a partir del año 2010 o 2011 cuando comenzó el mandato de Dilma. ¿Qué pasó? Ya a fines del año pasado, Temer del PMDB y la estructura más, si se quiere, más antigua del PMDB, porque hay otro sector que responde a Dilma y está en contra del impeachment, se apartaron de la presidenta y ya mostraron su acuerdo tácito y no tan tácito con el PSDB para llevar adelante este impeachment. Ahí prácticamente comenzó a decretarse la suerte de este procedimiento y a saberse de que tarde o temprano, de una u otra manera, iban a buscar la forma de aceitar el mecanismo para llegar a donde están ahora, que es la víspera de una votación clave que según los medios de prensa, los mayores medios de prensa brasileños, O Globo, Folha de San Pablo, Estado de San Pablo, la oposición ya tiene los votos. Hoy ha reunido, terminado de conseguir entre anoche y la madrugada de hoy, los votos suficientes para votar el impeachment en la Cámara de Diputados del domingo. Ahora. Que serían las 2/3 partes. Claro, 342 de los 513 votos del Parlamento, de la Cámara de Diputados, perdón. Bien. Si se produjera eso, Dilma estaría ya más en la cuerda floja porque eso pasaría al Senado, que en un plazo de 10 días se calcula... De todas formas, digamos, después de esta votación, viene un apartamiento de Dilma. No, todavía no. Todavía no. Una vez que votó... En caso de que haya una votación favorable si la votación es favorable al impeachment en la Cámara de Diputados, o sea, si se reúnen 342 votos o más,
tienen que ser 342 porque por ahí algunos dicen 2/3 de los que estén presentes. No, es del número total de miembros, de los 513. El número total de miembros de la Cámara. Bien. Claro. Bueno, en ese caso se informa o se eleva el pedido de juicio político, la apertura al Senado, que es el que va a tener que juzgar. Y en ese plazo de unos 10 días, a partir de ahí el Senado estudia esa propuesta y por mayoría simple, son 81 los miembros del Senado, por mayoría simple, o sea, 42, tienen que votar a favor de que siga el proceso. Si el Senado, por mayoría simple, decide seguir el proceso, ahí se le aparta a Dilma por 180 días. Esto se calcula que podría ser, si todo se produce como los medios van anunciando, probablemente a fines de abril o primeros días de mayo. Por el otro costado, ¿qué dice? ¿Cómo viene la cosa en el Senado? En el Senado está un poco más parejo, pero todo el mundo dice que la presión que puede ejercer la Cámara de Diputados y su veredicto va a ser un fenómeno de arrastre que es imposible decirlo ahora. Te decía, por el otro lado, por el lado del gobierno, por el lado de Lula, ayer circuló que él tenía y había hecho firmar a aliados un documento por la democracia en el cual tenía el voto de al menos 186 diputados. Después se dijo... Lo que le daría tranquilidad al gobierno. Porque al gobierno con 172 votos en diputados, o que no haya tantos votos por los 342, puede ser que gente que dice, sí, yo voy a votar en contra de Dilma, pero falta a la sesión del domingo. Bueno, eso es lo que está tratando de apuntar ahora. Tratar de cambiar o de hacer, sumar unos 20 o 30 diputados a su causa, y para eso hay una gran movilización popular en este momento, y Lula dice que, bueno, las últimas declaraciones que hizo hoy es que van a barrer tarde o de alguna u otra manera van a barrer el impeachment. Y también hizo otra declaración importante en la mañana de hoy, que dijo que si la votación es contraria a Dilma, no van a dejar las calles. El PT no va a dejar las calles en el sentido de que no se va a resignar a aceptar este impeachment, interpretándose con lo que queda ahora del Senado, y habría que ver qué ocurre después en estos días. Hasta el 10 de mayo... planteémonos la hipótesis de que la Cámara de Diputados vota a favor, que pasa al Senado y el Senado la separa a Dilma del cargo. Son 6 meses en los cuales estaría al frente del gobierno Michel Temer con un desprestigio tal y con un proceso pendiente que lo abarca él y también a la presidenta, y en este caso sí es por un financiamiento irregular de la campaña, y esto está en el Tribunal Superior Electoral, con lo cual lo podrían apartar a ambos de esa función. ¿Qué es lo que apuntan muchos en el Senado? Probablemente, y esa puede ser una carta final, es que el gobierno negocie con los senadores unas elecciones anticipadas a cambio de que el voto sea favorable o que se frene ahí en el Senado, y que se acuerde unas elecciones anticipadas para fin de año. Y ahí tendríamos que hablar de otro fenómeno que es el de Lula específicamente, porque a pesar de todo lo que ocurrió, su nombramiento frenado, los audios que circularon, las últimas encuestas tampoco habría que decir que es fabricada por el PT, sino por la empresa Datafolia, que es la que hace encuestas para el diario Folio de San Pablo, lo situaban a Lula primero. Un diario que no se puede decir que sea oficialista. Por supuesto que no. Bien. Y bueno, Lula estaba por encima de Marina Silva, que es la que aparecía segunda, su ex ministra de Ambiente, y recién en tercer lugar a Aécio Neves, que es quien es el otro que se prueba anticipadamente el traje de presidente junto con Michel Temer en esta contingencia tan complicada y enrevesada que tiene la política brasileña de hoy, ¿no? Hoy empezaron en realidad las discusiones en el Senado, en el Cámara de Diputados, sigue mañana, el domingo se concluye con la votación. Habrá que ver, bueno, vamos a estar atentos obviamente, pero llama la atención esto que decías, ¿no? Y también lo leímos y nos llamó la atención. Quienes sigan afuera del Senado van a ser esas 2 barras separadas por una pequeña línea, es como muy está difícil. El clima en Brasil. Sí, eso es realmente casi jugar con fuego, porque además los ánimos están caldeados y se han ido poniendo cada vez más tensos en esta situación. Y si querés un dato más, por ejemplo, de las chicanas que se manejan a esta altura, el presidente de la Cámara de Diputados, Cunha, a él nos referíamos, del cual hoy han salido nuevas revelaciones y delaciones que hablan ya no de 5 millones de cuentas en Suiza, sino de 52 millones cobrados por coima, y todavía él está procesado, pero sigue comandando las sesiones del impeachment. Bueno, él manipuló la cuestión para que la votación sea hecha de acuerdo a lo que él entendía que era el criterio normal, que es levantar primero los votos del sur, que son los más opositores al gobierno de Dilma, y terminar por los del nordeste. Y eso decían que psicológicamente en los votantes genera toda una presión, claro, la presión dentro y fuera del recinto de la Cámara de Diputados, ¿no? Nos quedamos en el cono sur, pero te paso ahora a Perú. Vamos a ver un cortito informe de después de las elecciones peruanas y cómo se va de cara a la segunda vuelta el 5 de junio. Lo vemos.
Así celebró Keiko Fujimori los resultados que confirmaron su pase a la segunda vuelta. A pesar de conseguir casi el 40% de las preferencias, el desafío para ella será dejar atrás el rechazo que muchos peruanos le tienen por ser hija del encarcelado Alberto Fujimori. El Perú quiere la reconciliación y que no quiere más peleas. El economista Pedro Pablo Kuczynski también tenía motivos para celebrar, ya que por un apretado margen logró ocupar el segundo lugar en las preferencias y disputará la presidencia con Fujimori el 5 de junio. Y aquí estaremos con el mejor equipo. ¡Vamos adelante! ¡Viva el Perú! ¡Viva! De acuerdo a los últimos resultados, el partido de Keiko Fujimori tendrá mayoría en el Congreso, por lo que le será muy fácil aplicar su plan de gobierno si gana en segunda vuelta. Si el triunfo fuera para Kuczynski, en cambio, la tendrá muy difícil, a menos que pueda concertar con el fujimorismo. Sea uno u otro el que gane, van a tener que hilar muy fino para poder gobernar con estabilidad nuestro país. Se vienen 8 semanas intensas de campaña que pondrán nuevamente a los peruanos a elegir entre dos propuestas similares en lo económico y social. Bueno, y nos quedamos con este disparador, porque las dos propuestas en lo económico son muy parecidas, ¿no? Las que puntean, digamos, y que van a disputar este balotaje en Perú, ¿no? Sí, y la duda es si va a poder Kuczynski, como decía el informe, torcer casi un 40% de votos que logró Fujimori. Habrá que apuntar, o seguramente va a apuntar PPK, como se lo conoce en Perú, este economista ortodoxo de la derecha peruana, va a apuntar a muchos que no fueron a votar en la primera vuelta del 10 de abril. Se calcula que cerca de un 16% están entre la gente que votó en blanco y los que no fueron a votar, o tal vez un poco más, y supongo que a esos va a apuntar, porque difícilmente pueda lograr el concurso del voto de Verónica Mendoza, del electorado, que se lamentaba de que un votante uno de los votantes que estuvo preso, esta de las curiosidades que tuvo, de los electores, perdón, de los candidatos que estuvo preso, por Cajamarca, que era del Partido de Democracia Directa, sumó casi un 4%, y con la sumatoria de eso, Verónica Mendoza podría haber desplazado del segundo lugar a Kuczynski. Pero bueno, de todas maneras, la elección que hizo Mendoza con 35 años y prácticamente irrumpiendo en el escenario político peruano fue impecable. Ahora, hacer pronósticos la verdad que es bastante difícil, porque en otras elecciones también el antifujimorismo ha sido tan fuerte que hasta personajes que uno no se imaginaba recomendando el voto por determinados candidatos, cito por ejemplo Mario Vargas Llosa recomendando votar por Ollanta Humala en la elección anterior, con tal de que no ganara Fujimori. Bueno, creo que vamos a tener todavía algunas sorpresas de acá al 5 de junio y todavía es difícil hacer algún pronóstico, pero es muy difícil, calculo, revertir, sobre todo con un perfil bastante parecido, una votación, y partiendo también de que lo que no ocurría en muchos años en Perú, va a tener mayoría esta fuerza del fujimorismo, y de hecho el hermano de Fujimori, uno de los hermanos, ha sido el diputado más votado, lo cual está dando también un indicio de que hay un electorado que se ha inclinado por esta opción. Parece increíble, porque hasta hace no mucho, el 5 de abril, se estaba conmemorando 12 años del autogolpe, y se congregaba gente a evocar también las violaciones a los derechos humanos que había habido en los 90 cometidos por Fujimori, y cómo fue su final, renunciando vía telegrama desde Japón después de haber intentado una reelección bastante amañada con los Vladivideos de Vladimiro Montesinos y todo esto. Pero es lo que se plantea ahora como desafío así para el próximo 5 de junio. Dos cuestiones que quedan, en las que queda por lo menos plantada a la izquierda con Verónica Mendoza a la cabeza. Bueno, como oposición legislativa prácticamente va a ser lo único en caso de que cualquiera de los dos gane, ¿no? Y segundo, ¿qué puede llegar a ser su electorado más allá de lo que diga ella, ¿no? Sí, y en este momento yo creo que lo que dicen los líderes, así como lo que pasa en Brasil, y eso es lo que deja un margen de dudas de lo que puede pasar el domingo. Los dirigentes pueden hacer acuerdos de cúpula, pero la gente después, o los propios que integran las propias fuerzas, o los propios dirigentes que forman esa fuerza, después también responden a sus propias convicciones también. Marcelo, te agradecemos muchísimo la visita a 24 Córdoba. Gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa y ya venimos con el cierre.